Bueno, buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Les voy a contar, además de agradecerle que estén aquí también todos los participantes, además de la doctora. La doctora Carlino es doctora en psicología, es investigadora principal de CONICET, cuenta con vasta experiencia en docencia universitaria de grado y de posgrado, así como en formación de docentes en servicio, tanto en Argentina como en España y Latinoamérica. Es autora de numerosos libros y publicaciones. Su libro Escribir, Leer y Aprender en la Universidad, por el que seguramente muchos de nosotros también hemos empezado en estos temas, fue distinguido como Mejor Libro de Educación, edición 2005. Es coeditora del libro La lectura y la escritura, un problema, asunto de todos, un libro que recoge la experiencia de 40 universidades del mundo sobre las formas en que se ocupan de la lectura y la escritura. Dirige Giseolem, Grupo para la Inclusión y Calidad Educativas, a través de ocuparnos de la lectura y la escritura en todas las materias, con sede en el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires. Este es un equipo pluridimensional, integrado por docentes e investigadores provenientes de distintas disciplinas, que se ocupa de estudiar las relaciones entre enseñar, aprender, leer y escribir en las distintas disciplinas, tanto en el nivel secundario, superior y de posgrado. Importa destacar que en este sitio pueden consultarse libremente muchas de las publicaciones y las comunicaciones de la doctora Carlino. Es cofundadora y miembro electo por 2 periodos del Comité Directivo de la Sociedad Internacional para el Avance de Investigación de la Escritura, participa de iniciativas de difusión del conocimiento de acceso libre, integra el consejo científico de una decena de revistas de investigación nacionales e internacionales y ha sido la primera académica en Latinoamérica honrada como miembro distinguido de la Asociación para la Escritura a través del currículum. Esto es un resumen, su trayectoria integra 30 años dedicados a abordar la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura en contexto, ha contribuido a mostrar de qué modos la lectura y la escritura pueden trabajarse como herramientas de aprendizaje a la vez que como objetos de enseñanza, en contexto y con sentido en todos los niveles educativos y áreas disciplinares, evitando ejercitaciones que fragmentan, desintegran o desvirtúan las prácticas sociales de leer y escribir. Sin más, le dejo la palabra a la doctora Carlino y damos comienzo entonces. Gracias. Bueno, bueno, me invitaron a hablar, no sé si ya se ve o no se ve, todavía no. Sí, ya se ve. Ah, buenísimo. Me invitaron a hablar justamente del tema de la lectura y escritura académicas, entendiendo por académicas, yo entiendo por académicas, la lectura y la escritura que se hacen en las instituciones en donde se enseña y se aprende, ¿sí? Bueno, y me pidieron que tuviera en cuenta los desafíos y las posibilidades en el contexto actual, que entiendo yo que es lo que hemos atravesado después de la pandemia. Bien, bueno, yo les cuento cómo pensé la estructura de este encuentro, de este conversatorio, y un poco tiene una estructura medio sándwich, en el sentido de que yo preví empezar dialogando un poquito con los participantes, ese sería el primer pan, exponer predominantemente un poco en el medio, aunque previendo también participación por chat de los participantes en el medio, si es que puedo coordinar todo, o sea, bueno, vamos a ver, y después el pan de abajo, ¿sí? Abrir un diálogo ya sin que yo tenga ni un PowerPoint abierto que exige como cierta concentración de mi parte y tampoco me permite estar, bueno, o sea, la interacción pensé en concentrarla, eso no quiere decir que sea exclusivo, como decir, en esos 2 panes del sándwich, ¿sí? Pero, ya les digo, está abierto el chat en el medio.
Y también pueden interrumpir más que interrumpir, levantar la mano y decir, bueno, si se necesita algo, por supuesto. Y vamos a ir avanzando, ¿sí? Fíjense, en nuestro rol docente siempre tenemos que combinar, y eso a veces entra en tensión, el avance del contenido que queremos comunicar como docentes con la posibilidad de participación de los alumnos que enlentecen, entre comillas, ese avance, pero es lo que permite que ese avance no sea solo un avance en la enseñanza, sino que haya un correlato en lo que pueden ir entendiendo los que están en el rol de alumnos. Entonces, fíjense, los docentes siempre tenemos como que ir viendo cómo tejemos y cómo le damos tiempo un poco al saber, por decir así, disciplinar, en este caso el tema que hoy nos convoca, para que pueda avanzar, y lo que van trayendo los alumnos participantes, que pareciera como que se toman tiempo y le quitan a que yo pueda seguir exponiendo, pero en realidad, diríamos, si solo expongo, en realidad me quedo muy satisfecha de que avancé mucho, pero la cabeza de los que aprenden, no sé si no avanzan al ritmo en que avanza la exposición del que enseña. Entonces es una cuestión como de ir viendo cómo logramos un equilibrio que siempre es una sábana corta. Digo porque nos va a pasar siempre. Hay que darle un poco lugar y ver cuánto de cada cosa. Vamos a avanzar. Bueno, el plan de lo que yo llamo mi exposición. Voy a contar un poquitito lo que hacemos en el grupo que yo dirijo, que es el Gisiolem. Voy a ver si voy rápido por eso. Voy a tratar de sintetizar muchos años de investigaciones, algunos conceptos centrales que aprendimos de nuestras investigaciones y que vienen al caso para hoy. Y después voy a tratar de compartir con ustedes situaciones muy prácticas, probadas en las aulas, que ayudan a los alumnos, sobre todo de los primeros años, a empezar a entender de qué va el trabajo intelectual que hacemos en la universidad, porque de eso se trata, ¿sí? Nosotros no solo enseñamos temas. Cuando los alumnos ingresan a la universidad, además de venir a aprender temas, contenidos conceptuales, si nosotros nos ponemos a pensar, y eso es algo más oculto, más implícito, lo que estamos haciendo es proponiendo a los estudiantes enculturarse o aculturarse, o sea, ingresar en una cultura que tiene ciertas prácticas de pensamiento, de razonamiento, de quehacer intelectual, de hacer ciertas cosas particulares con el conocimiento, prácticas que no existen fuera de la universidad, o sea, que son propias de un ámbito en el que están ingresando nuestros alumnos. O sea, parte de la tarea que nosotros tenemos que acompañar y que está más tácita, porque en general, en primer lugar, siempre está el contenido conceptual de lo que enseñamos. Pero también lo que estamos enseñando, y eso es algo justamente importantísimo cuando los estudiantes ingresan a la universidad, es ciertas prácticas intelectuales, cierto trabajo intelectual que hacemos en la universidad. Y de eso voy a intentar hablar. Bueno, empezamos entonces por el Gisiolem. Acá está justamente, estamos reunidos aquí en el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires. Si ustedes googlean Gisiolem, van a llegar a un sitio de internet que armamos y donde tenemos muchas de nuestras publicaciones y también otros videos y las actividades que hacemos por si les interesa bueno, conectarse con ellas. Tenemos un Facebook también, un Twitter, bueno. ¿Qué investigamos en este grupo? El Grupo para la Inclusión y Calidad Educativas a través de ocuparnos de la lectura y la escritura en todas las materias. Y básicamente podemos pensar que a lo largo
de, yo diría, 2 décadas, estudiamos en qué circunstancias leer, o sea, quiero decir, una pregunta de investigación general, porque después tenemos preguntas específicas que son como si fuera subpreguntas de esta, es en qué circunstancias leer y escribir en los distintos espacios curriculares. Nosotros lo hemos investigado en el nivel superior y secundario, ayudan a aprender. ¿Sí? Esta sería la pregunta. ¿Y en qué circunstancias quiere decir con qué propósito proponemos los docentes leer y escribir? ¿En qué situaciones? O sea, les pedimos, diríamos, adentro del aula, lo mandamos a hacer en la casa de cada uno, y haciendo qué roles damos? O sea, siempre los alumnos son lectores, siempre el que es el expositor es el docente, o también a veces los alumnos toman la palabra oral, o siempre los alumnos escriben, pero el que corrige es el docente, o también los alumnos revisan lo que escriben y nosotros creamos la necesidad de que sea revisado, qué tiempos damos. Bueno, esta es nuestra gran pregunta de investigación. ¿Y por qué nos interesó, diríamos, hace más de 20 años, tratar de entender qué lugar ocupan la lectura y escritura en los distintos espacios curriculares y no en un espacio curricular específico donde se enseñe especialmente a leer y escribir? Y porque intuíamos, y después fuimos corroborando, justamente que la lectura y la escritura son prácticas ineludibles para estudiar y aprender. Por lo tanto, ¿sí? Pero son prácticas que tienden a pasar un poquito desapercibidas, ¿sí? Se suelen exigir, pero no se suelen acompañar o enseñar, porque se da un poquito por supuesto, como decía aquí una colega, que ya deben saberlo, o lo aprendieron antes. Entonces, cuando eso no se ve, empezamos a rotular que los alumnos tienen dificultades de comprensión del texto, ¿no? No sabe escribir, no se expresa con claridad. Empezamos como todo nuestro... Y antes muchas de las investigaciones que nos precedieron eran un poquito, desde nuestro punto de vista, listado de todo lo que los alumnos no sabían hacer. O sea, era como investigaciones más de tipo llamadas diagnósticas. A nosotros nos pareció, desde el inicio, primero, que la idea de investigación diagnóstica no corresponde a un ámbito educativo, porque no hay nadie enfermo, y que a la vez seguir indagando qué es todo lo que los alumnos no saben no nos lleva a saber o a entender qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos hacer para que sí puedan empezar a hacerlo. Entonces, bueno, empezamos justamente, ampliamos la unidad de análisis, ¿sí? Que antes estaba centrada en indagar los textos de lo que escribían los alumnos mayoritariamente, y empezamos a incluir justamente qué hacen los docentes, o qué hacemos los docentes en las clases, el punto de vista de los alumnos a través de entrevistas, y después observación de clases. Bueno, vamos a avanzar. Estas son las líneas de investigaciones que hemos hecho, que no las voy a poder desarrollar hoy, pero que las quiero presentar, porque si a ustedes les interesa alguna de estas y googlean Gisiolem, van a encontrar publicaciones de cada una de estas líneas de investigación, ¿sí? Hoy voy a tomar solamente algún material surgido de entrevistas, algún material surgido de un estudio en donde se incluyó observación de clases y entrevistas, ¿sí? Y bueno, y voy a tomar principalmente la línea 3, que son estudios donde diseñamos y pusimos a funcionar en nuestras propias aulas situaciones de trabajo con la lectura y la escritura, y lo que constituyó lo que nosotros llamamos una línea de investigación, ¿sí? Pero si quieren resultados y ver sobre estas otras líneas, pueden googlear la palabra Gisiolem y van a encontrarlo, las publicaciones en nuestro sitio. Este es el sitio de internet que les digo, si googlean Gisiolem van a llegar aquí, y después tiene muchos links que ustedes van a ver, bueno, y van a encontrar las publicaciones. Veamos, como decir, la conclusión. Me voy a adelantar,
un poco. ¿Qué aprendimos del conjunto, si tuviéramos que decir, que venga el caso hoy, del conjunto de las investigaciones que hicimos durante más de 20 años? ¿Qué aprendimos? Aprendimos que la lectura y la escritura suelen quedar como actividades periféricas en las asignaturas, o sea, en los márgenes. Los márgenes sería al principio o al final, quiero decir, los docentes encomendamos o asignamos lecturas, ¿sí? O sea, pero después los alumnos queda a su cargo cómo lo hacen. O no, o los alumnos tienen que escribir y nosotros intervenimos al final corrigiéndolo, ¿sí? O sea, intervenimos en los extremos, marginalmente, periféricamente. Y en general, lo que los alumnos leen y escriben no suele ser retomado en clase, no se suele trabajar durante las clases haciéndole lugar de verdad a lo que es el trabajo intelectual de leer y de escribir. Queda por fuera, queda en los márgenes, queda, como decir, la clase se centra en transmisión de un contenido. Bueno, esto plantea problemas. Nosotros vimos, por otro lado, que algunos docentes, en cambio, dan un lugar a la lectura y la escritura durante las clases, pensándolas no como enseñanza de la lectura y la escritura, sino porque probablemente intuyen, porque tampoco lo pueden verbalizar, que la lectura y la escritura están al servicio del trabajo de los contenidos. Entonces, por ejemplo, una docente que ella, si tuviera que decir si se ocupa de la lectura y la escritura, en la entrevista decía que no, pero después contaba lo que hacía, y entonces ella era en artes audiovisuales, y entonces hacía todo un trabajo en donde los alumnos tenían que escribir una hipótesis acerca de un film que veían y discutirlo con otros, y después se reformulaba por escrito la hipótesis, ¿sí? Y entonces, en ese caso, ¿no? Tenían que ver un film, leer algún texto teórico, escribir una hipótesis, poner la prueba, reformularla. Entonces, en clase se daba lugar a discutir sobre lo que habían leído, sobre lo que habían escrito, a reformularlo, siempre en función del contenido que estaban trabajando. En este sentido, yo pongo acá 2 columnas, diríamos, algunos profesores, quizás no la mayoría, pero sí encontramos muchos de ellos, que dan un estatus a la lectura y la escritura como que se comparten también en clase, que se destina tiempo de clase a hacer algo con lo que se pidió leer o con lo que se pide para escribir. Y en este sentido, ¿sí? Esta columna de la derecha tiene que ver con cuando la lectura y la escritura, no como fines en sí mismos, sino al servicio o como herramientas de aprendizaje de los conceptos que en una materia se quieren trabajar, cuando tienen lugar durante las clases a través de la oralidad, porque fíjense, no es que en la clase simplemente o se lee o se escribe, sino sobre todo se habla acerca de lo que se va a leer o acerca de lo que se va a escribir, o se dialoga acerca de lo que se leyó y de lo que se escribió. O sea, el tiempo de clase, cuando hablamos de lectura y escritura compartidas, es un tiempo de interacción oral, pero de interacción oral que versa, o que es a propósito de eso, de la actividad de lectura y de escritura. Y esto implica, si comparo la columna de la izquierda y de la derecha, un cambio de lo que se llama el medio didáctico, o sea, cuál es la tarea de lo que hacemos en clase, un cambio de los roles y un cambio de los tiempos. Yo acá lo expongo muy, muy rapidito. La otra cosa que aprendimos, y que traigo a colación hoy, como también salió en algunos de los comentarios de las participantes que tomaron la palabra antes, es que no hay una única manera de leer y escribir en cualquier ámbito, por eso no alcanza con lo que uno aprende. Cuando uno dice,
¿Aprendió a leer y escribir, sí o no? En realidad le falta un objeto directo. Es aprender a leer y escribir ¿qué? ¿Qué tipo de cosas? ¿Y para hacer qué? Con ese conocimiento que está involucrado en lo que se lee y se escribe. O sea, los verbos leer y escribir, ¿sí? Son verbos necesariamente transitivos y que requieren un montón de circunstanciales. No alcanza con los verbos. Aprendimos que las prácticas de lectura y escritura dependen, o sea, varían según las disciplinas, incluso según las cátedras, porque lo que en una cátedra pide hacer con la lectura y la escritura, aunque sea en la misma carrera que otra cátedra, implica un trabajo intelectual diferente. Por lo tanto, estas prácticas no son naturales, sino culturales. Y aprendimos que los alumnos que ingresan a la universidad son inmigrantes desorientados. Se enfrentan con una nueva cultura que desconocen y que, en cambio, los que están en esa cultura no los reconocen como extranjeros, porque suponen que esa cultura es natural, que va de suyo, que no hay nada para aprender, y en cambio ellos no le están justamente mirando a ver cómo, en qué consiste. Y acá yo voy a enfatizar, no es solo una cuestión de formal, de, en general lo que se trata quizás en algunos cursos de inducción universitaria al inicio, de, no sé, ¿dónde está la administración? ¿Dónde están los baños? Por decir así, ¿dónde está la biblioteca? O incluso, no sé, en realidad están desorientados acerca del trabajo intelectual que hacemos, que las distintas cátedras piden hacer en la universidad. Aprendimos también que estas distintas prácticas de lectura y escritura, o sea, estos distintos formas de trabajo intelectual con la lectura y la escritura, lo que llamamos literacidades, ¿sí? Estoy definiendo cómo entiendo el concepto de literacidad, son las distintas prácticas de lectura y escritura que involucran distintos tipos de trabajo intelectual. Son constitutivas de la labor de las disciplinas que se enseñan en la universidad. Y se aprenden ejerciéndolas, no en un curso afuera donde me enseñen a leer y escribir, porque el contenido está involucrado con la práctica, no se puede separar. Y se aprenden con cierta guía, con pistas, con realimentación de lo que hacen, fallando, entre comillas, ¿sí? Y retomando y dialogando sobre ese proceso. Y aprendimos que los docentes de todos los espacios curriculares tenemos que ocuparnos de estas literacidades académicas, de estas formas de hacer cosas particulares con el lenguaje escrito, o sea, formas de hacer cosas con lo que leemos, con lo que escribimos, ¿sí? Que tenemos que ocuparnos junto con los temas que damos, porque son constitutivas del trabajo intelectual que estamos queriendo compartir o introducir a los alumnos para que formen parte justamente de los que hacemos la universidad. Bien. Y acá voy a dar como, por decir así, dos imágenes, ¿sí? Que podrían resumir eso que en la diapositiva previa ponía en la columna izquierda y en la columna derecha. Miren esta imagen y miren esta otra. Creo que una de estas fotos la tomé en la Universidad de Córdoba, cuando hace varios años estuve trabajando con un grupo de docentes. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? ¿No? Son varias fotos en esta diapositiva y varias fotos en esta otra. En esta, la actividad principal que tiene lugar dentro de las clases son dos roles bien diferenciados. Un docente exponiendo, los alumnos mayormente escuchando, eventualmente tomando apuntes, ¿sí?
Y en cambio en esta otra, parece que por la disposición quizás espacial, ¿sí? Hay como más interacción. Y hay interacción en torno a cosas que por lo menos involucran escritura, lectura, ¿sí? Hablar sobre papeles. Bueno, vamos por aquí. Esto me gustaba traer la idea en imágenes. Pasemos ahora, justamente, acá les comparto algo que leí que me parece interesante, que tiene que ver justamente con la lectura. Y en realidad es de dos autores que son norteamericanos, Katherine Gottschalk y Kate Hirscher. Y dicen, la impresión de que los universitarios no saben cómo leer depende con frecuencia del hecho de que no saben por qué están leyendo los textos asignados, por qué o para qué. Esta falta de, es mi traducción, así que quizás será para qué. Esta falta de propósito, a su vez, obedece a la forma en que la lectura es propuesta en las materias, como una actividad indiferenciada y solitaria para ser realizada con el vago fin de saber qué dice el texto. Bueno, veamos ahora algunos, no sé si llamarlos resultados o algunas propuestas que probamos en ciclos sucesivos de investigación-acción, que están publicados justamente en estos materiales, por eso los pongo aquí, y que creo que que los podemos discutir. Entonces vamos primero, ahora voy a, uy, me estoy pasando. Voy a referirme a algo que a veces lo damos también, ¿no? O de suyo, que es cómo utilizar el programa de la materia como herramienta de estudio. Voy a hablar también, no sé si lo puse, pero quizás lo puedo hablar, el plan de clase, y voy a hablar, quizás tendría que quitar este segundo, porque no sé si me va a dar tiempo, y sí voy a referirme a lo que llamamos mini escrituras. Empezamos entonces con el programa de la materia, cómo usarlo como herramienta de estudio, y no como un documento formal, ¿sí? Que se ve, no sé. En su momento hicimos, eso fue hace muchos años, quizás esto cambió, pero hicimos una recopilación de programas de distintas asignaturas para ver qué contenían, para analizar. Y en general contenían objetivos, contenidos y un listado muy extenso de bibliografía. En el programa no se hacía referencia a lo que los alumnos, a cómo esperaban las cátedras que los alumnos leyeran y escribieran, pero en la medida en que contenían esta bibliografía, se daba por supuesto que los alumnos tenían que leer. Bueno, eso justamente para que estos programas, en general observamos que los alumnos no utilizaban los programas como una herramienta para estudiar, y nosotros pensamos que vale la pena que aprendan a estudiar con un programa en la mano o en el celular, no sé, ahora en los dispositivos que dispongan. Y para eso el programa debe dejar de ser algo solamente formal y tiene que contener otras informaciones. Y le tenemos que dar un uso en clase también diferente que solamente decir el programa lo encuentra en la fotocopiadora o dejarlo por ahí. ¿Cuáles podrían ser las funciones? ¿Cómo podríamos, ¿sí? para que funcione como herramienta de estudio? Por un lado, orientar a los alumnos. Por otro lado, algo que yo llamo invitarlos al banquete de la materia. Y por otro lado, que les pueda servir como una ayuda para organizar su estudio, sobre todo cuando tienen que preparar los exámenes. Estas serían como tres funciones. ¿Qué sería invitar al banquete de la materia? Sería, fíjense, nosotros damos las materias y la verdad es que si nos dedicamos a la docencia es porque nos parece que vale la pena.
porque que vale la pena intrínsecamente, que hay algo de lo que trata nuestra materia que nos genera entusiasmo, porque si no, si pensáramos en cuánto nos ayuda a conseguir otros fines, y nos ayuda medio poco. Si fuera por el nivel salarial, creo que lo conseguiríamos con otras profesiones. Pero si somos docentes es porque hay algo que nos hemos enamorado de lo que enseñamos. Porque nosotros consideramos que nos nutre de alguna manera, y eso podemos compartirlos con los alumnos cuando justamente cursan nuestra materia. Y podemos indicarlo en el programa. ¿Y qué sería indicar en el programa? Diríamos, yo uso estos términos tan metafóricos de, ¿sí? Contarles qué van a encontrar en nuestra materia. Y yo digo, ¿qué van a encontrar? No en términos formales, porque nadie, sino que valga la pena, que sea tentador, que les sirva para justamente responder ciertas preguntas. Nuestras materias responden preguntas que tienen que ver con asuntos no solo teóricos, sino también con asuntos prácticos sobre el mundo. Nuestros programas, o sea, lo que nosotros enseñamos a lo largo de un curso, finalmente podría, si uno lo tuviera que resumir, podrían ser afirmaciones que responden preguntas. Esas preguntas pueden formar parte del programa. Y de hecho, yo me encontré cuando era alumna del último año de la carrera con un programa inusual que me encantó, y que era el programa de la Cátedra de Psicología y Epistemología Genética, del profesor Castorina, de la adjunta Ana María Kaufman, y de la otra adjunta Alicia Lenzi, y que tenía esas preguntas. Y yo empecé a ver que era un programa que no solo tenía un listado de objetivos, contenidos y cosas para leer, que no me decían mucho, sino que tenía 3, 4 párrafos que decía qué cosas yo iba a encontrar en esa materia, qué preguntas se iban a plantear y se iban a tratar en la materia. Creo que si ustedes piensan, si cada uno de nosotros pensamos algo de esto, vamos a hacer que nuestra materia sea más invitadora. Vamos a ver un poquitito en qué medida podemos concretar esto que decimos. ¿Qué sería organizar el estudio? Y esto tiene que ver con una organización temporal, que es un parámetro que justamente en la universidad es bien importante, ¿sí? Hay unidades de tiempo, unidades de temas, y algo que en las entrevistas que hicimos con los alumnos surge recurrentemente, es el volumen, la cantidad de cosas que les damos para leer, que al principio abruma. Y me abrumó a mí cuando yo era estudiante de primer año. Y me abrumó a tal punto que me sentía perdida en un mar. Acá pongo a colación, y acá tuve una materia que un ayudante, que creo que no había leído ni a Paula Carlino ni a los autores que yo he leído, que hacía algo en clase que justamente anticipa lo que estos autores que yo leí plantean, y lo mismo que yo planteo, que era nos daba para leer un volumen grande, pero nos daba 2 o 3 preguntas por capítulo. Y nos daba tiempo de clase para que nos reuniéramos con los 2 o 3 compañeros que teníamos cerca para discutir ese capítulo a la luz de las preguntas que ella nos había dado. Para mí fue una salvación, porque entonces empecé a tener un propósito de lectura. Esto que los autores que yo acabo de citar, de la otra punta del continente, de Estados Unidos, porque son de la Universidad de Cornell, que queda bien al norte, ¿sí? Dicen, los alumnos no saben cómo leer porque no saben para qué están leyendo. Como todo les resulta nuevo, todo les resulta importante, y nadie puede retener todo si no tengo una lente, un propósito que me ayude a mirar algo específico. Bien,
Esto es un paréntesis que lo acabo de meter, pero que me parece interesante. Entonces, el programa tiene que establecer un orden temporal claro para los alumnos. En la primera clase veremos tales temas y tales textos. En la segunda clase repetiremos los mismos temas y agregaremos o no X texto. En la tercera, y así sucesivamente. En general, el eje temporal está ausente, está implícito, ¿sí? Y no queda, a veces no está muy ajustado. Y este orden temporal es bien importante para ayudar a los alumnos a organizarse en el estudio. Por otro lado, los programas suelen tener bibliografías ideales. O sea, cantidades de bibliografías complementarias que en general no se abordan nunca. Y que entonces distraen y amilanan. Pongamos la bibliografía real, ¿sí? Claramente, la bibliografía que cada clase vamos a tratar, la bibliografía posible que los alumnos puedan leer en una semana. Porque si ponemos la imposible, no van a leer ni 2 renglones. Entre lo ideal, ¿sí? Y lo posible. En este caso, pongamos lo posible, lo ideal no existe. Y lo que hace es descorazonar a quienes no llegan ni a un décimo de lo que está ahí. Hace sentirse en falta a los alumnos. Nosotros queremos incluirlos, queremos darle la bienvenida, no decirle, usted aquí no sabe cómo hacer, no entiende nada, no llega ni a los talones. A nadie le gusta sentirse que no llega ni a los talones de lo que esperamos de ellos. Bien, y por otro lado, tiene que haber en el programa una correlación muy efectiva entre textos y temas. No solo entre textos y unidad de tiempo, sino entre contenidos, los temas. O sea, con los textos que vamos a leer esta semana, vamos a usarlos para trabajar tales temas, tales contenidos del programa. Bien. Aparte, por eso lo pongo acá, tiene que quedar claro dónde consiguen los alumnos esos textos. Porque si para conseguir un texto el alumno tiene que destinar, si es un alumno que trabaja, las horas en que podría estudiar, y bueno, y la verdad, quizás se desaliente. Por otro lado, en los textos, y acá también meto algo a colación, porque está por fuera del programa, nosotros podemos poner textos sueltos o podemos poner el texto que tenga la portada del libro donde fue extraído, que tenga el índice completo del libro, que tenga eventualmente la solapa para saber quién es el autor, si es, ¿sí? O que tenga la contratapa, etc. Podemos poner, quiere decir, lo que se llama información paratextual, pero que a la vez ayuda. Si nosotros en clase en algún momento con ellos decimos, ¿para qué me sirve la portada de un libro? ¿Qué información encuentro en la segunda hoja, que es el año de publicación, por ejemplo? O el origen, ¿dónde está publicado esto? Ahí voy ayudando a ubicarse. Por otro lado, también los textos, puedo darlos con 2 o 3 preguntitas que ayuden a saber qué buscar, y esas preguntitas tendrían que ir en correlación clarísima con los contenidos de esa unidad del programa para el cual estoy sugiriendo que van esos textos. O sea, que yo tengo como profesor a la larga que hacerme una tarea de organizar la materia para que al alumno le resulte inteligible. Bien, ¿y en qué clase se van a leer? O sea, claramente esta cuestión de cronograma. Pero eso no alcanza con elaborar un programa que como documento esté organizado como acabo de decir. Si queremos que el programa funcione como una herramienta de estudio, tenemos que dedicar tiempo de clase a usarlo como herramienta de estudio. Y esto podría hacerse en distintos momentos de la asignatura. Es más, no alcanza que lo hagamos una vez. Al comienzo de la materia, ¿qué podemos hacer? En grupos leen el programa, porque en general el programa nunca lo damos para leer. Entonces, ¿para qué lo escribimos? ¿Solo para presentarlo a la facultad? Para que no sé,
El programa ayuda a los alumnos, muy bien, lo damos para leer. Y lo damos para leer y para que los alumnos hagan algo con esa lectura. Entonces, por ejemplo, necesitaríamos dedicar algo de tiempo para que se discuta, o sea, ¿qué dice el programa de para qué sirve? Está mal redactado mi oración ahí en el PowerPoint. ¿Qué dice el programa acerca de para qué sirve esta materia? O sea, esta materia, ¿qué preguntas va a responder? ¿Qué asuntos va a tratar? O sea, ¿no? Esta materia, ¿qué les va a aportar? ¿Qué dice el programa sobre para qué sirve esta materia? Por otro lado, que ellos puedan decir, encuentran algo de tentador, de extraño, de inútil, pónganle otros adjetivos y cubran distintas emociones o valoraciones, ¿no? Tentador, vale la pena, extraño, diríamos, no sé, inútil, es más negativo, o sea, vale la pena siempre poner cosas que lleven no solo a destacar por decir así, lo positivo, sino también hacer lugar a esas emociones que uno diría no son tan positivas, pero esas emociones de que me resulta extraño, de que me resulta que esto no sé para qué me va a servir, ¿sí? Esas emociones existen. Hacerle lugar ayuda a que uno no se sienta un inadecuado, a que los alumnos no se sientan que encima que no entienden, encima tienen sentimientos que no están habilitados a tener. Se puede en grupo discutir, piensan que el programa, el propio documento programa les puede servir algo cuando llegue la evaluación. Fíjense, es una pregunta que los alumnos no van a poder responder ellos. Pero uno la pone, la pregunta. Después vemos qué hacemos, porque ¿sí? El programa sirve también para preparar la evaluación. Ellos no se imaginan cómo, en general. Ahora lo vamos a retomar. Esto era el principio de la materia, pero al principio de cada tema, o de algunos de los primeros temas, volvemos a trabajar con el programa. Entonces, por ejemplo, en grupo grande, en grupo chiquito, en grupo de WhatsApp, ¿sí? Después, esto es algo que vamos a tener que ver. Estamos hablando no solo de presencialidad, sino también de la necesidad de que haya alguna interacción en grupos pequeños en forma virtual. Entonces, esto requiere todo un trabajo de nuestras cabezas para poder preverlo, ¿sí? Y los alumnos sí pueden llegar a reunirse por WhatsApp, pero para eso tienen que tener el WhatsApp de 2 o 3 compañeros. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que trabajar cuando iniciamos una unidad? ¿A qué unidad del programa corresponde la clase de hoy? Fíjense, empezamos a establecer relaciones entre la circunstancia actual y un material documental como es el programa. La unidad de hoy, ¿a qué unidad corresponde? ¿Qué temas va a tratar la unidad de hoy, que hoy iniciamos? ¿Qué se imaginan de estos temas? O sea, ¿qué pueden como prever? ¿En dónde dice el programa qué texto le corresponde en esta unidad? Fíjense, son preguntas que nos parecen obvias. Nada de obvio, nada de obvio. Esto, si no lo hacemos con ellos, si ellos en su casa no han tenido alguna mamá o algún papá que se haya sentado con ellos en algún momento, hacerlo con ellos no saben usar el programa como herramienta de estudio. ¿Dónde dice qué textos corresponden a cada unidad? Preguntas que pareciera que van de suyo y no van de suyo. ¿Para qué hay que leer estos textos en esta unidad? Es decir, ¿qué vamos a buscar en este texto que tiene que leer si lo estamos leyendo para esta unidad? O sea, ¿qué necesitamos sacar en limpio de estos textos? Y fíjense, la respuesta que sería. Y bueno, si yo tengo un texto en la unidad 1 y la unidad 1 trata de, no sé, conductismo, constructivismo, estoy diciendo, no sé, condicionamiento operante,
Pablo, bueno, yo voy a tener que tratar de sacar de esos textos que estoy leyendo en qué consiste el conductismo, en qué consiste el constructivismo, supongamos, estoy hablando, en qué consiste el condicionamiento operante, estoy diciendo cualquier cosa, en qué consiste, no sé, justamente tengo que poder emparejar y responder, ¿sí? Al menos en cuanto a conceptualmente, eso que los temas o los contenidos me están diciendo de esa unidad. Bien, ¿y esto para qué sirve? Y empieza a servir, así como las pequeñas guías de lectura que yo les comentaba, que me dio esa docente de antropología cuando yo estaba en primer año de la carrera de psicología, les ayuda como un filtro para saber qué seleccionar de lo que leen, qué tienen que entender y qué pueden dejar ir. Es muy importante cuando uno lee dejar ir cosas. Si uno trata de entender todo, no entiende nada. Entonces, tener un colador que me diga, quédate con esto y lo otro, podés hacerlo a un lado, ayuda y tranquiliza, porque entonces no es aprender todo, cada palabra, que se la van a aprender de memoria, el texto, esos textos todos subrayados, todos coloreados, que no hay nada subrayado porque está todo subrayado. Entonces, esta distinción en con qué me quedo y qué dejo ir, necesito guiarla, y la puedo guiar con mini propósitos de lectura, vinculados a los temas que trata esta unidad. Bien, antes del examen vuelvo a retomar el programa. Y, por ejemplo, se podría discutir colectivamente cómo se puede usar el programa para preparar el examen. Y podemos hacer que los alumnos ojeen el programa y propongan ideas. Y también podemos hacer que en clase se pueda prever qué temas y qué textos entran en el parcial, cómo se relacionan nuevamente, porque esto es recurrente, lo mismo que acabamos de decir, los temas con los textos. ¿Qué cuestiones importantes, ¿sí?, son las que en cada unidad no se puede dejar de saber? Y esto sirve para lo que decía antes del filtro, pero también sirve para chequear que lo que estuve estudiando, ¿sí?, ya lo sé, que ya sé o no sé lo que me van a pedir en el examen, que es constructivismo. O sea, si la unidad decía yo tendré que saber qué es el constructivismo, qué es el conductismo, qué es el condicionamiento operante. O sea, sirve como un elemento autorregulador que ayuda. Bien, todo esto incorporar el programa de la materia como una herramienta de estudio no puede ser resuelto en media clase al inicio de la materia, en donde yo les explique todo esto que les estoy explicando. Como se trata de una práctica, las prácticas no se aprenden por verbalización de otro, por explicación verbal. Las prácticas se aprenden ejerciéndolas, probando, haciendo. Entonces necesito destinar tiempo de clase a que esto se haga y que después hagamos una puesta en común sobre eso que se hizo. Y así en varias oportunidades. Pasemos ahora al otro tema, porque quisiera que nos quede algún tiempito para dialogar, y me expando mucho. ¿A qué llamamos mini escrituras? Llamamos a escrituras cortititas para hacer antes, durante o después de la clase, con consignas muy focalizadas. Focalizadas quiere decir que llevan a priorizar, a destacar, a seleccionar algo, y que generan una escritura muy breve. Breve, estoy pensando entre una oración y un párrafo, más o menos, ¿sí?, que se pueden hacer individualmente, en pareja, en trío, que puede quedar solo en manos de los alumnos o puede compartirse, y no siempre toda mi escritura la tiene que recoger el docente. Eso es lo que estoy queriendo decir. A veces la puede recibir y hacer algo con ella, o a veces no. ¿Y qué permiten? Y por eso las incluimos. Fíjense, la mini escritura permite que todos los alumnos participen, tomen la palabra simultáneamente.
O sea, que no me tome tiempo sucesivo de las clases. Todos participan mientras están escribiendo en el mismo momento. Y esto lo vuelve particularmente útil para grupos muy numerosos, en donde no hay tiempo de que se participe sucesivamente en forma oral. Ejemplos para que puedan ubicarse de qué estamos hablando. Al principio de la clase puedo decir, ser individualmente o con el compañero de al lado, porque tampoco es grandes grupos, ¿no? Anticipen cuál va a ser la idea principal de esta clase. ¿Qué se imaginan? Y escriban una oración con la idea principal de la clase que todavía no di. O, según el tema que vamos a tratar, discutan con el compañero de al lado, o por WhatsApp, o por el chat de Zoom, o en un Drive, ¿sí? Para que todo esto pueda tener lugar, esta comunicación online, va a haber que prever al inicio del curso cómo se ponen en contacto, cómo se arman los grupos, etcétera, etcétera. E hipoteticen, por ejemplo, algo sobre el tema que voy a dar. En este caso, ¿en qué circunstancia leer y escribir ayudan a aprender? O sea, conjeturen, escriban algo de lo que no saben, pero hagan una hipótesis. Y como es una hipótesis, todas las hipótesis son falibles, así que acá no se trata de acertar. Otra, completen la frase según lo que crean para luego, después de la clase, porque esto es al principio de la clase, lo podemos discutir. Nuevamente, sobre el tema de hoy, por ejemplo, escribir en la universidad es difícil porque, entonces, completan. Un ejemplo de mi mini escritura, acabamos de ver justamente al inicio de la clase, veamos otra para repensar la clase, otras consignas posibles. Resumí la clase de hoy en 2 oraciones para que la profe sepa lo que hoy sacaste en limpio de la clase. ¿Puedo? Después me lo llevo. Después voy a ver qué hace el docente cuando recoge. Dijimos que no siempre. Discutí con tu compañero de al lado, o por WhatsApp, lo que sea, lo que se acaba de exponer. En conjunto escriban un aspecto que consideran, y acá distintas posibilidades, positivo, interesante, significativo, razonable, o no sé, trivial, cuestionable, contradictorio con otra cosa, etc. Escribí una idea de esta clase para que se relacione, o sea, escribí una idea de esta clase que se relacione con lo que trabajamos la clase pasada. O escribí qué es lo que entendés no sé, si estamos dando de un autor hoy, con el autor que vimos hace 5 clases. O con los 2 compañeros de al lado, planteen la duda principal que les queda de la clase de hoy. O piensen en grupo qué preguntas sobre la clase de hoy quieren que responda el profe. Supongamos que estamos online, esto lo hacemos en el chat. Evidentemente, ¿sí? Pueden ocurrir 2 cosas, que haya tiempo para que yo pueda leer una muestra y abordo algo, o para que y esto es lo que yo, cuando yo hacía esto, lo hacía para la clase siguiente, yo me llevo buena parte de estas consignas, algunas, por eso digo, algunas no me las llevo, pero muchas sí, me las llevaba en papelitos. Para la clase siguiente, yo no leía todas, no podía, leía una muestra. Dependiendo del número de alumnos que tengo, mi muestra va a ser 1 sí, 4 no, 1 sí, 10 no, o sea, depende cuántas reciba, cuántas puedo leer. Pero entonces yo, supongamos, para la clase siguiente, leí 20 mini escrituras. Me ubican sobre cómo está llegando mi clase a los alumnos. ¿Qué están entendiendo? ¿Qué están relacionando? ¿Qué están no entendiendo? ¿Sobre qué tema tengo que volver? Porque se está entendiendo de una manera distinta como yo quisiera que se entendiera. Bien. Otro ejemplo, de mini escrituras que vinculan, fíjense, porque las mini escrituras de recién son escrituras breves que vinculan los contenidos de la clase, ¿sí? Lo que se expuso oralmente, con lo que el alumno pueda saber, pensar, entender, ¿no? A través de la escritura. Ahora hagamos mini escrituras que vinculen sobre los textos leídos, ¿sí? Yo puedo hacer
¿sí? Mini escrituras sobre el contenido de la clase o sobre los textos que di para leer, que es una manera de trabajar sobre el conocimiento que traen esos textos. Por ejemplo, con un compañero o compañera, comenten el texto leído y acuerden por escrito. No sé, podría ser 2 ideas centrales que ustedes consideran centrales, ¿sí? Porque lo central siempre es de acuerdo a quién lo considera, no hay ideas principales absolutamente. Son siempre relativas a un punto de vista. O, por ejemplo, con un compañero comenten el texto y acuerden por escrito los conceptos que les resultaron difíciles de entender y que quisieran que se trabajen en clase. Habilito a que lo difícil es inherente y que va a haber tiempo para seguirlo trabajando. Porque si no, lo difícil, el no entender, queda como una culpa. Y el no entender es inherente al ser estudiante. El no entender es parte del proceso de aprendizaje. Y si nosotros no lo explicitamos, quienes les cuesta más, quienes más no entienden, se empiezan a sentir incapaces. Y eso es lo que no queremos, porque sentirse incapaces lleva a intentarlo menos, e intentarlo menos lleva a terminar confirmando de que se sigue sin entender. Bueno, entonces, o con el compañero, comenten el texto y acuerden por escrito una idea que choca con, o que se parece a, puedo cambiar, otro texto que leí en la clase anterior. Otra consigna, en grupo de 3 o 4, repasen, esto podría ser incluso en clase, ¿no? Repasen el texto dado para leer, elijan un párrafo que quieran compartir o que les resulte interesante o significativo, o fácil o difícil, o enrevesado o problemático, y escriban por qué. Si yo quiero, dedico cierto tiempo de clase a que esto se pueda poner en común. O creo un Padlet, en donde también haya, porque fíjense, acá tenemos que prever que las interacciones pueden ser entre docentes y alumnos, pero también vale la pena que sea entre alumnos. Entonces, teniendo ahora, yo no tenía en su momento, yo me llevaba los papelitos a mi casa, pero ahora tenemos un Drive, ¿no? Un documento compartido de Google, tenemos un Padlet o tenemos, digo para simplificar, entonces se puede esto compartir y todos pueden ver lo que los otros pensaron, las dificultades que los otros encontraron, qué párrafo quieren compartir, lo que no entendieron, las preguntas que quedaron. Veamos, ¿cuál es la función de estas mini escrituras? Bueno, si no se entregan al docente, porque a veces no, se pide mini escritura como una herramienta de trabajo durante la clase. ¿Por qué? Y acá traigo una idea que en otras ocasiones desarrollé, pero acá no, que es que pensar con ayuda de lo que uno escribe es pensar diferente que si pienso solo con mi oralidad. Hago escribir, incluso sin compartir lo que escribo, porque solo el hecho de ponerme a escribirlo me ayuda a pensar sobre eso, acerca de lo que estoy escribiendo, de una manera más concentrada, más focalizada, más, podríamos después desarrollar esa idea, que si simplemente le digo pregunta y en la oralidad. Lo que yo pongo por escrito me suele llevar a pensar de una manera distinta que simplemente si lo pienso sin escritura. Entonces, si yo no lo comparto con el docente, esto igual sirve, por eso digo, tiene una función. Y yo puse acá 2 cosas. Por un lado, ayuda al alumno a tomar conciencia sobre lo que va entendiendo de lo que lee, sobre cómo relaciona lo que lee con lo que escucha en clase, pero a la vez sirve como para autorregularse, en el sentido de que si toma conciencia, bueno, eso puede ayudarlo a que preste atención a esos aspectos, en la clase siguiente, esos aspectos de los cuales genera una pregunta. Ahora, cuando yo comparto con el docente esa mini escritura, cuando yo como alumno comparto con el docente, justamente si el docente lee una muestra de las mini escrituras, lo que está haciendo el docente es estableciendo un puente
entre lo que él tiene para enseñar y lo que los alumnos van entendiendo de eso que él tiene para enseñar. ¿Sí? O sea, al docente le sirve para conectarse con lo que los alumnos van entendiendo y no entendiendo de lo que él quiere trabajar con ellos a través de sus explicaciones en las clases o a través de lo que dio para leer. Y nuevamente, ¿para qué sirven estas mini escrituras? Y sirve para que los alumnos se tomen un minuto para pensar qué entienden de la clase, de los textos, para que tomen conciencia de lo que no entienden, estoy reiterando, para que establezcan relaciones entre lo que el docente o los libros explican y lo que ellos piensan, entienden o saben previamente. Sirve para que sean más activos que si solamente escuchan durante la clase. Sirven para que interaccionen entre ellos, ¿sí? Si esto se comparte entre todos, y participen en la clase. ¿Para qué sirve a los profesores? Sirve para que organicemos la clase de forma más activa, de parte de los alumnos, para guiar con consignas hacia los problemas más relevantes del tema que estamos trabajando. Sirve para que conozcamos qué están entendiendo y qué no están entendiendo nuestros alumnos, sabiendo que no entender es parte del proceso. Sirve para que volvamos a explicar o para que reorganicemos la clase para retrabajar los temas importantes que cuesta entender. Bueno, yo dejaría aquí